Hola chicos, ¿qué tal? Perdón por el retraso. ¿Cómo están? De parte, bueno, de SCOME y de CPA Simuxur, le damos la bienvenida a todos a la ponencia de interpretación básica de pruebas de laboratorio a cargo del doctor Josie Chafloque, médico cirujano. Bueno, él fue interno del Hospital Edgardo Revaliati Martins en el 2019 y como todos los conocemos, creador de Doctor Cuyo en Instagram, ¿no? Agradecemos de antemano su participación. Bueno, les recuerdo que a mitad de la ponencia, como ya hemos avisado en el grupo de WhatsApp, le vamos a dar una palabra clave que va a servir para, uno, la verificación de que ustedes han estado en la ponencia y dos, bueno, es la respuesta a una pregunta del post-test. Todas las preguntas o dudas que tengan se van a realizar por la caja de comentarios al final de la ponencia para que el doctor las pueda responder, ¿ok? Bueno, sin mayor preámbulo, Josie, te doy el pase para que puedas iniciar el escenario estudio. Muchas gracias, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Como ya lo dijo Gabriel, soy el doctor Chafloque Yosie, creador de la página de Instagram Doctor Julio. Y bueno, hoy me toca ayudarlos y transmitirle un poco de lo poco o que sé sobre interpretación de exámenes de laboratorio. Algo básico para, sobre todo, los chicos que están recién entrando a clínicas puedan enfrentarse tal vez con su primera historia clínica, revisar los primeros exámenes de laboratorio que vayan a encontrar. Y para los chicos que en algún momento vayan a hacer su internado, pues puedan solicitar exámenes de laboratorio con, digamos, y aprovechar al máximo estos exámenes, ¿no? Algunos consejos en general y vamos a hablar sobre algunos de los exámenes de laboratorio más frecuentes, ¿no? Como por ejemplo el hemograma, el perfil de coagulación, el examen de glucosa, urea, creatinina, ¿no? Obviamente, una charla de un solo día no nos va a alcanzar para pues, hablar sobre todos los miles de exámenes de laboratorio que existen, pero pues vamos a comenzar con algo, ¿no? Sobre todo para que tengan una visión de más o menos qué cosas deben tener en cuenta al momento de solicitar un examen de laboratorio y al momento de interpretarlo también, ¿no? Como les dije, vamos a hablar sobre lo importante del laboratorio clínico y estos exámenes de laboratorio que hemos seleccionado por su mayor frecuencia a la hora de la práctica clínica. Bueno, empecemos. Ya saben que cualquier cosita, las preguntas al final de la exposición, no vayan escribiéndolas de todas maneras a lo largo de la exposición para que yo al final igual las voy a leer y si es que pues, puedo ayudarlos con esa pregunta, lo diremos al final. ¿Ya? Y cualquier cosita, pues también me hacen saber ahí. Tal vez hay algún error o alguna cosa que quieran que aclare. ¿Ya? Bueno, comencemos. Laboratorio clínico básicamente es un servicio médico indispensable en la práctica clínica actual, ¿no? Como sabemos, todo médico necesita información y una vez que se acaba todo lo que podemos extraer del paciente, de nuestra anamnesis, nuestro examen físico y una buena historia clínica, pues sigue los exámenes de ayuda diagnóstica, dentro de los cuales está el laboratorio clínico, junto con los exámenes de imágenes también, ¿no? Estas pueden ser pruebas urgentes que por su rapidez rapidez tanto para sacarlos como para obtener el resultado, pues se utilizan en la emergencia, o pruebas especiales para algún diagnóstico de una enfermedad en especial, ¿no? Que tal vez demoren un poquito más. Pero para poder solicitar nosotros un examen de laboratorio clínico y poder aprovechar este examen al máximo, tal vez tengo ahí algunos consejos que tal vez debemos tener en cuenta con respecto a ello, ¿no? ¿Qué es lo principal? Nosotros debemos saber qué estamos buscando. No hay que pedir, hay que perder tal vez la costumbre o no caer en el hecho de que pidamos por pedir exámenes de laboratorio, solo porque estamos acostumbrados a que todos los pacientes le pedimos hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, examen perfil hepático, perfil de coagulación, todo así, sin pensar, ¿no? Repitamos así para todos los pacientes, porque hay que recordar, uno, que cada examen es normalmente un pinchazo, ¿no? Y cada vez que lo repitamos también, además de que es gasto para el hospital, al paciente lo estresa con los exámenes, ¿no? Manteniendo tal vez en ayunas para algunos, ¿no? Empeora nuestra práctica clínica, ¿no? Nos puede llevar hasta, en algunos casos, a sobretratamientos por algunos resultados que tal vez no significaban nada, porque no tienen mucha relevancia clínica, ¿no? Así que debemos primero saber qué buscamos, ¿no? Hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y plantear bien nuestras hipótesis para así recién, con nuestros exámenes de laboratorio, confirmarlas o rechazar estas hipótesis, ¿no?
Debemos conocer el laboratorio con el cual vamos a trabajar, ¿no? Ya sea tu laboratorio del hospital, de la clínica o el laboratorio en el que o con el que estás trabajando de forma particular, ¿no? Conocer qué técnicas utiliza este laboratorio, ¿no? Y conocer los exámenes que están disponibles en este para que puedas tú solicitarlos, ¿no? Porque si no sabes qué exámenes están disponibles, a veces puedes pensar que no, pucha, mi hospital no tiene tal cosa, y tal vez si lo tiene y puedes llegar a un diagnóstico mucho más rápido con ese examen. O muchas veces, pues, como yo tengo un hospital grande que por suerte tenía muchas cosas, pero a veces yo pedía exámenes que me daba cuenta mis asistentes me pedían, ya solicite tal examen, ¿no? Y yo estaba pide y pide el examen y 1 o 2 días después me preguntaron, oye, el resultado del examen no sé, doctor, yo lo he pedido, pero no viene. Me iba a preguntar al laboratorio y en realidad no venía, sino que no existía el examen en el hospital, ¿no? Por eso es importante conocer qué exámenes están disponibles en tu hospital, porque muchas veces pueden demorar los diagnósticos del paciente. Podríamos haber tomado otro camino tal vez para llegar al mismo diagnóstico, ¿no? También debemos tener en cuenta de cómo se extrae la muestra, ¿no? Los procedimientos que tienes que realizar para esto. Obviamente, lamentablemente ahorita no, eso es un tema más práctico que teórico, así que ahorita no lo vamos a hablar tanto de eso, ¿no? Debemos conocer también los límites de referencia. La mayoría de laboratorios entrega el resultado de tu examen con los límites que tiene este laboratorio en la ciudad tal vez en la que vives o los límites que maneja la máquina que está procesando la muestra, ¿no? Así que no tenemos mucho que preocuparnos de eso. Pero de todas maneras es bueno que te conozcas algunos, ya para cuando, por ejemplo, leas una historia clínica y no esté el examen, pero sí esté escrito el resultado, ¿no? También debemos conocer las limitaciones que cada prueba tiene y no ignorar los resultados. Si estás pidiendo un examen de laboratorio, pues ya lo estás pidiendo por algo, ¿no? No ignores cuando te salga alterado, no trates de darle menos valor de lo que tal vez tenga, ¿no? Y bueno, también debemos conocer que que las pruebas diagnósticas van a depender mucho el hecho de que de su aplicabilidad va a depender mucho qué tan rápido va a llegar la prueba a ti, ¿no? O qué tan accesible va a ser la prueba para ti, ¿no? La oportunidad que tengas en el hospital en el que estés rotando o en el hospital en el que trabajas para tomar esta prueba, no sé si está disponible o no. El costo de esta prueba también es muy importante para saber si es que puedes o no realizarla, ¿no? Pruebas muy costosas, tal vez no sean, tienes que pensarlo 2 veces antes de solicitarlas, porque tal vez puedas llegar al mismo resultado con otras pruebas que son menos costosas, ¿no? La seguridad para el paciente también es importante, ¿no? Dejar las pruebas más invasivas para el final y intentar con pruebas más, digamos, más seguras para el paciente, ¿no? Y la complejidad también va a ser importante para saber qué tan rápido puede llegar esta prueba o el resultado de esta prueba a tus manos, ¿no? Existen pruebas que son muy complejas o que tal vez no se hacen en el país, que tienes que derivarlas y van a demorar muchísimo, ¿no? Y tal vez esas pruebas deberíamos dejarlas para el final solamente si es absolutamente necesario, ¿no? Otro de los criterios importantes es sobre todo la confiabilidad y la validez de la prueba, ¿no? Saber, con confiabilidad nos referimos al hecho de que si tú tomas muchas veces la misma prueba, esta te va a dar un mismo resultado, ¿no? Como vemos aquí, más o menos está graficado esto con una diana, y estos son los resultados de la prueba, ¿no? Y el centro técnicamente sería la realidad, ¿no? El valor que este metabolito tiene en el paciente realmente, ¿no? Por ejemplo, hablemos de glucosa, ¿no? Tenemos un glucómetro que siempre nos tomamos ahorita el valor de glucosa y marca 105, 107, 110, 109, 108, ¿no? Todos ahí puntitos, ¿no? Pero realmente esta sería una prueba confiable, porque siempre que tomemos el resultado en las mismas condiciones va a sacar el mismo resultado, ¿no? Pero no sabemos si es una prueba válida, ¿no? Porque tal vez yo en realidad me saco una prueba yo de glucosa en suero, ¿no? Y en realidad tenía una glucosa de 150, ¿no? Es un test confiable, pero no es válido, ¿no? Porque está apuntando hacia otro lado, más o menos así me explico, ¿no? En cambio, lo ideal es que una prueba sea confiable y válida para saber que con certeza yo estoy tomando bien las decisiones apoyándome de esta prueba, ¿no? Bueno, y antes de empezar con lo del laboratorio en sí, ¿no? Quería darles decir algo bastante importante que está pasando actualmente, que es el abuso de las pruebas de laboratorio, ¿no?
Esto es algo que muchas veces hemos visto en los hospitales y esto se debe tiene bastantes factores. Dentro de esos, uno de los factores es el factor clínico. Se dice que mientras el médico menos sepa hacer una historia clínica, menos sepa realizar un buen examen físico o hacer una buena anamnesis, más va a estar apoyado en lo que son las pruebas de laboratorio, ¿no? Y va a solicitar muchas veces pruebas de laboratorio que tal vez serán innecesarias, ¿no? Así que esto normalmente nos pasa a las personas inexpertas. Yo recuerdo que a mí también en el hospital me dieron un planillón para solicitar los exámenes de laboratorio, en el cual tenía que marcar qué exámenes se le iba a pedir a cada paciente. Yo marcaba casi todo porque pues tenía miedo de que algo se me olvide o algo que se me haya pasado, ¿no? O no sabía exactamente el paciente qué podía tener, así que le marcaba todo por si acaso, ¿no? A los primeros días. Y era una práctica que después los pacientes comenzaron a quejarse que muchos los pinchaban, los digitadores que muchos repetían los exámenes. Y es algo que obviamente perjudica al paciente, perjudica al hospital, perjudica tu práctica clínica. Así que deberíamos cambiarlo, ¿no? Hay factores que sí no dependen mucho del médico, ¿no? Sino también del hospital. El hecho de que, por ejemplo, los hospitales estén sobresaturados y las citas las den muy lejanas unas de otras, ¿no? Y muchas veces pasa lo de siempre de que el médico solicita tales pruebas para el preoperatorio de un paciente y una vez que le toman las pruebas y pasan 4, 5, 6 meses y ahí recién lo citan al paciente para que se opere, ¿no? Y el anestesiólogo ve las pruebas de hace 6 meses y dice, no, tienes que tomarte nuevamente otras pruebas, ¿no? Esa es otra causa de abuso en el laboratorio. Eso ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Sino del hecho de que el hospital está muy saturado. Y otros de los factores que causan que nosotros abusemos de las pruebas de laboratorio son también el miedo que tienen los médicos por ser denunciados, ¿no? Y para asegurarnos, en cierto modo, pues solicítale tal prueba para asegurarnos, porque siempre pasa de que, no, para que el abogado no se agarre de ningún lado, hay que solicitarle todo. Es una medicina defensiva, ¿no? Que esto también perjudica nuestra práctica clínica. Al abrumarnos con bastantes pruebas de laboratorio, no sabemos en qué enfocarnos realmente, ¿no? En los llamados chequeos también que periódicamente le sacan cierta cantidad de exámenes a los pacientes que tal vez no necesitan, ¿no? Y uno de los peores, que es el motivo económico, en el cual los médicos, al ser tal vez remunerados por los laboratorios, si es que envían a más pacientes hacia ellos, entonces le indican a los pacientes exámenes que nunca necesitaron, ¿no? Solamente para recibir un incentivo económico por parte de los laboratorios. Esto es algo que jamás deberían hacer. Así que, pues, por eso más o menos después esta diapositiva adicional al hecho de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, comencemos con la parte del laboratorio en sí, ¿no? Y quería empezar con esta partecita de los tubos de las muestras de sangre, porque cuando llegues al hospital, pues al momento de sacar una prueba, vas a cruzarte con muchas cosas que tal vez al comienzo que no te explicaron, ¿no? Sobre todo de la parte de práctica, de cómo sacar las muestras, ¿no? Vas a tener que pedir ayuda para muchas cosas. Una de esas cosas va a ser qué tubo de laboratorio vas a utilizar. Porque tú vas a ver un montón de colorcitos y tal vez vas a escoger uno equivocado, ¿no? Tú vas a pensar, ya lo cojo cualquiera y la friegas totalmente porque llegas al laboratorio y dices, ya quiero un examen un perfil de coagulación y te llevas como un tubito equivocado y el laboratorio te va a decir, no, este no es el tubo, vuelve a sacar la muestra. Vas a tener que con broche ir otra vez a decirle al paciente, me equivoqué, tengo que otra vez volver a encargo porque no leí bien cuál era el tubito que tenía que utilizar o no pregunté bien, ¿no? Así que para que lo sepan, cada color del tubito tiene un reactivo dentro o un contenido que ayuda para la prueba a la que es destinada, sobre todo para que la muestra no se eche a perder, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el tubito de color rojo y el amarillo son los que se utilizan para química clínica, ¿no? La bioquímica, exámenes de glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, esas cosas, se utilizan en el tubito amarillo o el rojo, ¿no? Esos tienen un gel especial que coagula la sangre y ayuda mantiene el coágulo en la parte de abajo y solamente deja que el suero quede como sobrenadante, ¿no? Y así el laboratorista solamente extrae el suero y puede medir las sustancias que tenga que medir en ese suero, ¿no? Después tenemos el tubito
el de tapita morada, que tiene un anticoagulante, el EDTA, ¿no? Tildiamin tetraacetato, así. No te lo prendo. La cosa es que este anticoagulante sirve para lo que es el estudio hematológico, ¿no? Para banco de sangre, para el estudio del grupo sanguíneo, para el estudio del hemograma, ¿no? Así que va a ser utilizar para hemograma y grupo infarto, ¿no? Y el siguiente que es importante que conozcas es el tubito celeste. Este es un poquito más especial, ¿ya? Con este van a ser un poco más estrictos. Este es el del perfil de coagulación y contiene citrato de sodio, ¿ya? Este va a servir para controlar los tiempos de coagulación, el fibrinógeno y la agregación plaquetaria, ¿ya? Bueno, ya saben, rojo y amarillo, bioquímica, el moradito es hemograma de grupo factor, y el celeste para perfil de coagulación, ¿ya? Comencemos con el más frecuente de todos los pedidos, que es el hemograma, ¿no? Y este hemograma se va a realizar por medio de una técnica actualmente, una máquina que realiza citometría de flujo. Antiguamente se realizaba el conteo de todas las constantes corpusculares, el conteo de todos los grupos celulares de manera manual, por así decirlo, uno por uno, ¿no? Y es algo muy tedioso y que era muy inexacto. Actualmente con los citómetros de flujo, pues podemos tener cantidades mucho más exactas de manera más rápida. Por eso es que estos hemogramas se hacen, pero así, como si sacaras cualquier otro tipo de prueba recontra sencilla, ¿no? Esto nos va a medir, el citómetro de flujo va a funcionar de cierta manera en la que va a reconocer los tamaños y las características de cada célula, y por estas características las va a agrupar en cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, esta dice, esta es una célula pequeñísima, entonces es una plaqueta. Esta es una célula un poquito más grande, este es un glóbulo rojo. Este es un más grande aún, este es un leucocito, ¿no? Un linfocito. Y así los va a ir agrupando, ¿no? Te va a decir más o menos la cantidad de cada uno. Obviamente, a pesar de ser una máquina, tiene algunos errores, ¿no? Estos errores van a depender sobre todo de las características que tienen estas células, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores que puede tener la máquina es el hecho de que cuando hay acúmulos plaquetarios que se generan por ¿cómo se llama? El anticoagulante que tiene este tubito del hemograma, el EDTA. Entonces, se forma un cúmulo plaquetario en el cual la máquina lo va a leer como una célula mucho más grande, tal vez un leucocito, un neutrófilo, ¿no? Y lo va a reconocer como otra cosa. Y en ese iban cientos o miles de plaquetas, tal vez, ¿no? Y ahí disminuye el conteo plaquetario, ¿no? Esto se llama una pseudotrombocitopenia por EDTA. Por eso es importante, tal vez, en los casos en los que nosotros estamos fijándonos mucho más en el conteo de plaquetas, pedir un conteo manual. En estos casos, sí, obviamente, sirve el conteo manual porque el ojo humano sí puede distinguir, este no es un leucocito, en realidad son bastantes plaquetas que están agrupadas, ¿no? Otro de los errores que puede haber con esta máquina puede ser el hecho de que en los casos de hemólisis, por ejemplo, al fragmentarse el eritrocito, la máquina puede leer esos fragmentos como plaquetas, dándonos una pseudotrombocitosis, ¿no? O un número de la cantidad de plaquetas que en realidad no existe, o leer esos fragmentos de glóbulos rojos como glóbulos rojos más pequeños y darnos una anemia microcítica, pero que en realidad no concordaría con lo que sería la hemólisis, ¿no? Aparte también esto nos va a dar 3 series, ¿no? Lo que es la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Dentro de la serie roja vamos a tener la hemoglobina, el hematocrito y los hematíes y las constantes corpusculares que van a ser muy importantes para entender las características del glóbulo rojo y el estudio de las anemias, ¿no? Vamos a tener lo que es los leucocitos totales y la fórmula leucocitaria de esto, en el cual vamos a tener los eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, ya sea segmentados o bastones, ¿no? Y las plaquetas, vamos a tener el recuento de plaquetas y el tamaño de el volumen plaquetario medio, ¿no? Que también va a servir para el estudio de las trombocitopenias y sobre todo alteraciones del perfil de coagulación, ¿no? Comenzando con lo que es la serie roja, ¿no? Vamos a tener la hemoglobina, el hematocrito y los hematíes. Estas tienen ciertas características. Por ejemplo, que en varones es mucho más alto que en mujeres, ¿no? Y en gestantes es un poquito menor por una condición que se conoce como anemia dilucional, en la cual
a pesar de que aumenta el número de glóbulos rojos en las gestantes y mucho, aumenta mucho más la cantidad de plasma, ¿no? Por lo cual se diluyen estos glóbulos rojos y los niveles normales de hemoglobina tienden a ser un poquito más bajos, ¿no? En estos, mientras sea mayor de 11, es una hemoglobina normal en gestantes, ¿ya? En recién nacidos también tenemos una hemoglobina un poco más alta, pero esta disminuye drásticamente posterior al parto, ¿no? De estas tres medidas, la más importante va a ser la hemoglobina para el estudio de la anemia. El hematocrito se utiliza en algunos casos, como por ejemplo la policitemia en recién nacidos o en hemorragias en hemorragias agudas, ¿no? Y bueno, si quieren aprenderse algunos de los parámetros, pues esta tablita es un poquito más exacta, es la tablita del UpToDate, en la cual nos menciona que la hemoglobina en varones es 13.6 a 16.9, mujeres 11.9 a 14.8, ¿no? El hematocrito 40 a 50% en hombres y 35 a 43 en mujeres. El volumen corpuscular medio, algunas bibliografías dicen que es 90 más menos 8, otros dicen de 80 a 100, ¿no? Tal vez para recordarlo un poquito mejor. De 80 a 100 el volumen corpuscular medio, ¿ya? Pero para ser más exactos es 90 más menos 8, ¿ya? También existe lo que es la hemoglobina corpuscular media, ¿no? La concentración de hemoglobina corpuscular media, la amplitud de distribución eritrocitaria, ¿no? Que esto nos dice qué tan diferentes son los tamaños de los eritrocitos, ¿no? Normalmente tiene que estar entre 12.5 más menos 1, ¿ya? O de 11.5 a 13.5. El número de reticulocitos, el recuento de plaquetas y el recuento de leucocitos también son constantes importantes en el hemoglobina, ¿no? El hematocrito antiguamente se medía así, ¿no? De manera manual, y veíamos en una sangre no coagulada, lo ponemos a la centrífuga y lo que precipitaba eran primero los glóbulos rojos, era de la sangre total, ¿no? Y ese porcentaje era el hematocrito. Actualmente es una medida indirecta en realidad, ya, por lo que lo hace menos confiable, ¿no? Esta medida del hematocrito se va a calcular por el volumen plaquetario medio, por lo que es la cantidad de Matías, que sí son medidas directamente obtenidas de la citometría de flujo, ¿ya? Al ser una medida indirecta es un poquito más imprecisa que las otras dos, ¿ya? Así que por eso se le está dando un poco menos importancia actualmente, ¿ya? Va a ser, se dice que en condiciones normales en las que el glóbulo rojo tiene un tamaño normal y una concentración normal de hemoglobina, va a ser 3 veces la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, ¿ya? O sea que si el paciente tiene 14 de hemoglobina, pues va a ser 42, más o menos así, ¿ya? Aumenta, igual que los otros parámetros, aumenta en una eritrocitosis real, ¿no? No se le dice policitemia, mencionamos, porque policitemia significa aumento de varias series celulares, ¿no? No solamente eritrocitos, tendría que aumentar también leucocitos o plaquetas. Así que prefieren el nombre de eritrocitosis. En el caso de eritrocitosis aumenta, obviamente, ¿no? Porque aumenta la cantidad de glóbulos rojos. En el caso de deshidratación, aumenta, pero no porque realmente estén aumentando los eritrocitos, sino porque se disminuye la parte de lo que es el plasma, ¿no? Como acá está el líquido, entonces disminuye el plasma. Y al disminuir el plasma, entonces los glóbulos rojos aumentan relativamente, digamos, ¿no? En el caso de las anemias megaloblásticas también existe, tiene que disminuir, tú piensas, tiene que disminuir todo, ¿no? Pero en las anemias megaloblásticas, como el tamaño de los glóbulos rojos es mayor, entonces puede ser que el hematocrito sea normal o hasta levemente aumentado. Tienes que estar atento en estos casos, ¿ya? Y también aumenta en los pacientes que viven a mayor altura sobre el nivel del mar, ¿no? Estos parámetros van a aumentar también en la hemoglobina y en el número de Matías, ¿no? ¿Disminuye en qué casos? En el caso de anemia, obviamente, ¿no? Pero también disminuye en el caso del embarazo, como ya había mencionado, por una anemia dilucional, o en el caso de hemodilución, cuando sobrehidratas a tu paciente, lo encharcas, y pues como hay mucho líquido, entonces pareciera que hubiera menos leucocitos, ¿no? Menos eritrocitos. En el caso de leucocitosis intensas, como por ejemplo los pacientitos con neoplasias, ¿no? Con leucemias, estos pacientes que presentan 50.000, 100.000 leucocitos, como aumenta la parte de la capa leucocitaria, entonces quitas cierta parte a expensas de la parte del plasma y a expensas de los glóbulos rojos, ¿no? Así que disminuye el hematocrito.
es una, digamos, una disminución relativa, ¿no? Otro de los parámetros, y el más importante para el estudio de lo que es anemias, es la hemoglobina, ¿no? Se va a medir en gramos por decilitro, como dije, dependiente de la edad, del sexo y de la altura en la que se encuentra. Y acá quiero que tengan algo bastante importante. Esta tablita de aquí sirve para corregir tú más o menos lo que es la hemoglobina en los pacientitos que están de altura, y esto va a servir bastante para tus serums. Por ejemplo, tú dices, pucha, pero me tengo que aprender todo eso. En realidad no, solamente, o sea, si tú vives a cierta altura sobre el nivel del mar, no te paras moviendo de alturas, así que solamente tienes que aprenderte un solo valor. Por ejemplo, vas a tus serums y sabes que preguntas, acá estamos viviendo a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, debes tener en cuenta que a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el factor de corrección va a ser 3.5, ¿ya? Y te viene un paciente, una paciente, una gestante, ¿no? Que tiene 13.5 de hemoglobina, ¿no? Y por parecer pareciera una hemoglobina normal, pero recuerda que estás a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tienes que utilizar tu factor de corrección. O sea, ese 13.5 le restas 3.5 y entonces la hemoglobina real sería un 10. Y esto sí sería un caso de anemia, ¿no? Eso te va a ayudar a no pasar por alto pacientitos que tal vez tengan anemia a esos durante tu serum, ¿no? Que si es que lo haces en un lugar que estés a una altura considerable, ¿no? Solamente tienes que aprenderte un solo valor del lugar donde vas a estar viviendo. Disminuye de los mismos factores que anteriormente habíamos mencionado y aumentarán los mismos factores que hemos mencionado también anteriormente. Igual que los hematíes también, que es la cantidad de glóbulos rojos por millones por micrómetro, por microlitro o milímetro cúbico, ¿no? Es bastante importante también manejar lo que son unidades a la hora de evaluar lo que es el laboratorio. Porque muchas veces los laboratorios van a manejar unidades un poco distintas y como vemos acá, más o menos te los deberían dar, ¿no? Te dan ordenadamente lo que es los parámetros que están midiéndose, ¿no? Tu resultado, tus valores de referencia deberían darte todos los exámenes de laboratorio para saber ese laboratorio con qué valores está trabajando, ¿no? Y te deben dar tus unidades con las que está trabajando también, ¿no? Para que puedas entender más o menos de qué está hablando, ¿no? Y bueno, después de eso están las constantes corpusculares, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Es un parámetro que ya actualmente no se está utilizando más que para el estudio he visto para esferocitosis hereditaria, ¿ya? Solamente en eso. Pero después ya se está relegando mucho porque es un parámetro que deriva se calcula por medio del hematocrito, ¿no? Se calcula, o sea, se calcula dividiendo la hemoglobina entre el hematocrito, ¿no? Y el hematocrito sí es un parámetro indirecto, o sea, este parámetro es medido de un parámetro que es medido de otro parámetro, así que es muy impreciso, ¿no? Lo que sí se utilizan bastante son el volumen corpuscular medio, que más o menos nos dice qué tamaño tiene cada hematíe, ¿no? En promedio, y la hemoglobina corpuscular media, que te dice qué tanta hemoglobina hay en cada hematíe, ¿no? Si está aumentado el volumen corpuscular medio, los valores que manejamos son de 90 más menos 8, ¿no? O de 80 a 100, como les había mencionado. Si es más de 100, entonces hablamos de una hipercromía, ¿no? Un glóbulo rojo macrocítico. Y si está menor, como es volumen, es microcítico, ¿no? Menor de 80 es microcítico, mayor de 100, macrocítico, ¿no? Y en el caso de que la hemoglobina corpuscular media esté disminuida, pues hablamos de un glóbulo rojo hipocrómico, ¿no? De una anemia hipocrómica. Bueno, otra de las razones por las cuales ya casi no se usa la hemoglobina corpuscular media es que durante el estudio de varias enfermedades va a ser el último parámetro en alterarse, ¿no? Como vemos, por ejemplo, acá en la anemia más frecuente de todas, que es la anemia ferropénica, lo primero que se va a alterar va a ser las reservas, que se va a ver por medio de la ferritina. Posteriormente, vamos a ver que hay una disminución del hierro sérico y, por ende, la saturación de transferrina. Entonces, va a ser el segundo parámetro que se va a alterar. Después de eso, recién se va a alterar la hemoglobina corpuscular media, que nos va a dar una hipocromía en los glóbulos rojos, ¿no? Y, posterior a ello, el volumen globular medio, que nos va a dar
una anemia microcítica, ¿no? Y posteriormente recién, va a verse como una microcitosis, ¿no? Posteriormente recién se va a alterar lo que es la hemoglobina, evidenciándose así la anemia, ¿no? Y después de eso, el último parámetro en alterarse va a ser la hemoglobina corpuscular media. Así que por eso es menos complejo, ¿no? Estos valores tenganlos en claro, 30 más menos 3 de hemoglobina corpuscular media, para cuando hagan sus exámenes o evalúen a sus pacientes con anemia, ¿no? Y otro de los valores que son importantes son la amplitud de distribución eritrocitaria. En los exámenes, en el papelito de los resultados del laboratorio lo van a encontrar como RTTW, ¿no? Bueno, esto va a tener un valor normal de 13 más menos 2, ¿ya? Y es más o menos esto, te lo grafican con esta curva también, ¿no? Te va a decir qué tan diferentes son los tamaños de los glóbulos rojos. Acá, por ejemplo, la mayoría son de este tamaño, ¿no? Aproximadamente 80, 90, ¿no? 90, el volumen corpuscular medio, la media es 91.4, ¿no? Pero la distribución de estos no es tan amplia, porque casi todos tienen el mismo tamaño, ¿ya? Algo así más o menos te indica eso. Ahora, también tenemos los reticulocitos, que nos van a indicar, en el caso de que estén elevados en los casos de anemia, significa que es una anemia regenerativa, ¿no? Eso se da en los casos de hemólisis y de sangrado agudo. Y en el caso de que no estén elevados, estén disminuidos o estén normales, ¿ya? Va a ser una anemia hiporregenerativa, lo cual se da en casos de aplasia medular, déficit de hierro y déficit de vitamina B12 o ácido fólico, ¿ya? Hay que tener en cuenta que para calcular esto, si te lo están dando en función de porcentaje, debes tener en cuenta de que en la anemia tienes que hacer una corrección, ¿no? Y esta corrección se va a dar, por ejemplo, multiplicando el porcentaje que te dan de reticulocitos por la hemoglobina que tienes entre el factor normal, 15, ¿no? Es la hemoglobina normal, que es 15. Así que ahí te va a salir tu recuento exacto de reticulocitos en porcentaje, ¿no? Esto no se tiene que hacer si te dan los reticulocitos en cantidades exactas, así que ahí puedes dejarlo haciendo más, ¿no? Los reticulocitos normales son de 1 a 2% o de 40 a 90.000, ¿no? Así que si te lo dan en cantidades normales, pues exactas, pues ya no tienes que hacer la corrección, solamente tienes que ver que esté dentro de esos parámetros, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos para que, para poder practicar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una hemoglobina de 6.4, ¿no? Un paciente con anemia severa, ¿no? Unos glóbulos rojos de 3.1 millones, 3.2, ¿no? Y un volumen globular medio de 64.4. Como habíamos mencionado, el volumen globular medio tiene que estar entre 80 a 100. Entonces, este volumen globular medio está disminuido. Es una anemia microcítica. Tenemos que saber también si es que la hemoglobina corpuscular media, ¿cómo está? Entonces, ¿cómo calculamos la hemoglobina corpuscular media, habíamos dicho? A ver. ¿Cómo calculamos la hemoglobina corpuscular media? Pues multiplicamos la hemoglobina por 10 y entre el recuento de eritrocitos. Entonces, acá vamos a la hemoglobina, que es 6 por 10 sería 60. Entre el recuento de glóbulos rojos, que son 3 millones aproximadamente, entonces sería 20, ¿no? Entonces acá tenemos una hemoglobina corpuscular media disminuida, ¿no? Como habíamos mencionado, 30 más menos 3, está en 20, entonces está disminuida, ¿no? Tenemos una anemia microcítica e hipocrómica. Entonces, se trata lo más frecuente de anemia microcítica e hipocrómica, una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? En este gráfico podemos ver cómo la curva de distribución eritrocitaria se va a ir hacia la izquierda y va a estar un poquito más amplia de lo normal, ¿no? Acá, como eso es otra abreviatura de curva de distribución eritrocitaria, va a estar en 18, ¿no? Un poco más amplia. Acá hay otra, ¿ya? Este es un pacientito que tiene una hemoglobina de 6.8, otra vez una anemia severa, ¿ya? Pero el volumen corpuscular medio va a estar en 128. Esto es muchísimo más de lo normal, como habíamos mencionado, es de 80 a 100, ¿no? Entonces es una anemia macrocítica. Y si quieres calcular tu hemoglobina corpuscular media, pues normal, otra vez haces la división de 6 por 10,
entre 1.5, ¿no? 60 entre 1.5 son 40, ¿ya? 40 es mucho más del valor normal. Esto es una anemia macrocítica hipertrófica, ¿no? Lo más común que sea una anemia megaloblástica. Como vemos acá la curva, esta es movilizada hacia la derecha, ¿no? La amplitud de esta curva es muchísimo mayor. Esto significa que hay glóbulos rojos de muy diferentes tamaños, ¿no? Y es una situación, por así decirlo, en 23.1. Para eso más o menos nos sirve para reforzar nuestras hipótesis diagnósticas, ¿no? Y continuamos con algunas formas de diagnosticar. Todos estos valores que nos dan el hemograma es para poder encontrar con mayor precisión a qué tipo de anemia nos estamos enfrentando o a qué caso nos estamos enfrentando. Otra de las formas de diagnosticar es cruzando el volumen corpuscular medio con el recuento de reticulocitos, ¿no? Acá la única dificultad que podrías tener tal vez es con respecto a la hemólisis, porque en la hemólisis puede ser microcítica, normocítica o macrocítica, ¿no? Y es que en la hemólisis normalmente es que sea macrocítica o normocítica, ¿no? Los glóbulos rojos que la médula comienza a producir como bota puro normoblasto, entonces un puro reticulocito que digo. Entonces, al aumentar los reticulocitos tienen un poco de mayor tamaño que los glóbulos rojos maduros. Entonces, va a haber una macrocitosis por la presencia de los reticulocitos, ¿no? La máquina los va a medir como glóbulos rojos más grandes de lo normal, ¿no? O puede ser que no se boten tantos reticulocitos, pero porque está recién comenzando la hemólisis y sea una anemia normocítica, ¿no? Pero, como ya había mencionado, la máquina a veces tiene errores y ve esos glóbulos rojos lisados como si fueran glóbulos rojos más pequeñitos, ¿no? Y los mide como si fuera una microcitosis, más bien. En estos casos, obviamente, es por un error de la máquina, más que realmente porque haya una microcitosis verdadera en lo que son las anemias hemolíticas, ¿no? Acá, como ya te había mencionado, es otra de las formas en las que puedes hacer tu enfoque diagnóstico, ¿no? Ves en la anemia si que hay una aumento o una disminución de los reticulocitos o si está normal, ¿no? Posterior a eso ves, en el caso de los reticulocitos disminuidos, el volumen corpuscular medio, ¿ya? En el caso de los pacientitos que tienen unos reticulocitos disminuidos y es una anemia normocítica normocrónica, lo más común es que sea una infiltración medular, una plasia medular, una anemia inflamatoria crónica, que es lo más común la más común de las anemias normocíticas normocrómicas, ¿no? Esto lo vemos acá también. Ocasionalmente puede verse que la anemia del trastorno crónico sea microcítica, pero lo más común es que sea normocítica, ¿ya? Normocítica normocrómica. Si te ponen un casito de una anemia normocítica normocrómica, pues dices es trastorno crónico, ¿ya? Ya. Bueno, en el caso de que sea una microcítica o macrocítica, lo más probable es que sea una médula hipomadurativa. Significa que no hay suficientes, que la médula se está produciendo, pero no hay suficientes factores como para que termine de madurar los glóbulos rojos, por lo cual existe esta anemia y una disminución de los reticulocitos, ¿no? Esto se da en los déficits de hierro, en las anemias hidroblásticas, en los déficits de ácido fólico o vitamina B12 que aumentan, que generan anemias macrocíticas, ¿no? Y en el caso de que estén aumentados los reticulocitos absolutos, hay que ver la LDH y la bilirrubina, o si existe un sangrado activo, pues obviamente es una hemorragia, ¿no? Si es que existe aumento de LDH y bilirrubina, pues estamos ante un caso de hemólisis, ¿no? Ya sea traumática, por tal vez una válvula protésica, ¿no? O defectos del metabolismo, defectos de membrana, ¿no? Pasamos al fin a la serie blanca, dejamos la serie roja ya. En la serie blanca lo que vamos a ver son los leucocitos, que lo normal es que sean 4.000 a 12.000, ¿ya? Y en también vamos a fijarnos en la fórmula leucocitaria, la cual vamos a ver los neutrófilos, ya sean totales o los segmentados y neutrófilos en banda, ¿no? Estos neutrófilos totales van a ser la suma de estos dos, así que mucho ojo cuando lo revisen, ¿ya? Los neutrófilos en banda, los citos de sangre ya aumentaban, era porque estaba produciendo más la médula, ¿no? Más glóbulos rojos. También mide monocitos, linfocitos, basófilos, eosinófilos.
cada uno el aumento de cada uno tiene ciertas características, se definen en ciertas enfermedades, ¿no? Como vemos acá, ya había mencionado, las células inmaduras, esto es de donde procede cada célula, ¿no? Las células inmaduras nos indican una mayor producción con respecto a las anemias, y en el caso de las células en banda o bastones, nos indica una mayor producción de neutrófilos, ¿no? Que normalmente se da en los casos de infecciones, de inflamación aguda, ¿no? Pero lo que no es normal es que comiencen a ver, encontrarse blastos, ¿no? Que son ya células muchísimo más inmaduras a nivel de la circulación, de la circulación periférica, lo cual nos indicaría de que se trata más que todo de una enfermedad mieloproliferativa, ¿ya? Siempre que encuentren blastos en sangre tienen que ponerse un poquito más atentos, porque puede significar de que están ante una enfermedad mieloproliferativa, ¿no? También acá las plaquetas, si es que ven plaquetitas un poco más grandes, ¿no? Normalmente es porque la célula está trabajando tanto que expulsa plaquetas que todavía no están totalmente fragmentadas, ¿no? Por eso son un poquito más grandes de lo normal. Existen muchísimas causas de neutropenia y de neutrofilia, ¿no? Las causas de neutropenia, sobre todo por menor producción, por destrucción periférica o por acumulación periférica. En la menor producción lo que tenemos que tener en cuenta es aquellas que son por fármacos, ¿no? Existen muchísimos fármacos que pueden disminuir la producción o causar neutropenia. Dentro de ellos los más conocidos son, por ejemplo, los antibióticos como el cloranfenicol, que actualmente ya no se usa, los medicamentos inmunosupresores como la ciclofosfamida o el metiltrexate, ¿no? Algunos anticonvulsivantes como las carbamazepina o antipsicóticos como la clozapina también son medicamentos que se ha visto que pueden generar neutropenia, ¿no? Otro de los casos interesantes para que sepan de neutropenia es acá, por ejemplo, por destrucción periférica en los trastornos autoinmunes, en el síndrome de Crevin, que tiene la triada de artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia, ¿no? En las causas de neutrofilia existen muchísimas, sobre todo las infecciones, ¿no? Ya sea de preferencia bacteriana, ¿no? Las bacterianas son las que más aumentan los neutrófilos, ¿no? Característicamente, sabemos que las bacterianas son con neutrófilos, los eosinófilos son con infecciones parasitarias, ¿no? Y que las virales son más de linfocitos y las infecciones crónicas o subagudas como tuberculosis o osteomielitis son con los monocitos, ¿no? A ver, acá algo que me pareció importante decirles es que tienen que siempre tener en cuenta los fármacos que está consumiendo el paciente para saber qué es lo que está causando. Porque muchas veces esos fármacos pueden ser lo que están causando las alteraciones. Y eso es algo que me pasó a mí en el hospital. Que una vez llamé al médico de guardia porque un paciente que estaba inmunosuprimido, ¿no? Que estaba con una neutropenia severa, de repente en mi examen de laboratorio me encuentro que sale unos leucocitos de 20.000, ¿no? Y hace un ligero pico de una película, 17.8. Y asustado, obviamente, dije, pucha, ya se infectó mi paciente. Pero no tenía clínica de absolutamente nada, ¿no? El paciente estaba como si nada, no tenía ningún poco, nada. Le dije, pucha, ya se pegó a ese paciente. Voy a llamar a la guardia. Y el médico de guardia viene, observa la historia y dice, pero le están dando filgrastim, ¿no? Y sí sabes qué es eso, ¿no? Y, pucha, no he leído, doctor, ¿no? Justo ese pacientito acababa de llegar y no sabía absolutamente. Era la primera vez que me cruzaba con ese medicamento. Y el filgrastim, para que sepan, es un estimulante de las colonias de granulocitos. Un factor estimulante de colonias de granulocitos. Y lo que hace es, obviamente, aumentar la producción de neutrófilos y se da en los casos de neutropenia severas, ¿no? Obviamente, al haber una mayor producción de neutrófilos, pues en el examen de laboratorio van a salir bastante elevados los primeros días del tratamiento, y uno de sus efectos adversos también es que puede haber fiebre. Así que este pacientito posteriormente no se le tuvo que dar ningún tratamiento antibiótico. Al siguiente día ya no volvió a hacer fiebre y jamás se encontró ningún foco. Después los neutrófilos comenzaron a caer
solitos en realidad. Así que, pues, siempre ten en cuenta, cuando evalúes los resultados de laboratorio de tus pacientes, cuáles son los fármacos o la historia clínica en general de tu paciente, para que sepas por qué están habiendo esas alteraciones. Algunas características que nos pueden hacer pensar en una neoplasia en los casos de neutrofilia son que estos glóbulos sean mayores de 50.000, que haya una desviación a la izquierda pronunciada, o sea que haya muchas células inmaduras, ¿no? Que exista además vasofilia y eosinofilia agregada, ¿no? Y dacreocitos, ¿no? Eso nos hace pensar más en neoplasias hematológicas. También los linfocitos, como había mencionado, son más por causas, las linfocitosis son por más causas infecciosas, ¿no? Uno de los cuadros más característicos también son la mononucleosis infecciosa, que se da por el virus Epstein-Barr, o en mayor frecuencia, o también puede ser por citomegalovirus, VIH o toxoplasma, ¿no? Entre otras. Las enfermedades virales en general aumentan también los linfocitos. La tosferina, por ejemplo, la linfocitosis es un factor de mal pronóstico, ¿no? Un paciente que tiene linfocitosis de más de 30.000, creo, se sabe que tiene mayor probabilidad de tener un mal desarrollo de esta enfermedad. Las enfermedades de arañazo de Gard también tienen linfocitosis. Reacciones de hipersensibilidad, estrés y neoplasias hematológicas también cursan con linfocitosis. Entre las causas de linfopenia, la sepsis, ya sea bacteriana o fúngica, el estado postoperatorio, la malignidad, el uso de corticoides. Ahí están las frecuencias de un estudio que se realizó en el cual cuáles eran las causas de linfocitosis no frecuentes. Actualmente, una de las causas también que ya muchos deben haber escuchado, la linfopenia, que digo, ¿no? De linfopenia es lo que es la enfermedad por COVID-19, la enfermedad de COVID-19, ¿no? En la que la linfopenia es un factor de mal pronóstico también, ¿no? Se dice que por debajo de 1.000, y mientras peor sea la linfopenia, va a ser peor el pronóstico del paciente. Aunque otro de los factores de más pronóstico de la enfermedad por COVID-19 es un dímero D elevado, ¿no? Es mucho mejor el factor de mal pronóstico de la linfopenia. En el caso de los eosinófilos, aumenta sobre todo lo más típico que veas, es que aumente trastornos alérgicos, dando asma, rinitis, dermatitis atópica, ¿no? O hipersensibilidad a algún fármaco. Y también en enfermedades infecciosas, pero sobre todo por el mintos, ¿ya? O por aquellos mintos o parásitos, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, hacen el famoso síndrome de Roper, como los estranquiloides o los angiostomos, ¿no? Bueno, entre otros factores también, trastornos neoplásicos, algunos trastornos inmunológicos, ¿no? O algunas vasculitis, como la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que anteriormente se llamaba síndrome de Charles-Strauss, ¿no? Bueno, los monocitos, como ya había mencionado, son más característicos de enfermedades subagudas, como la tuberculosis o la osteomielitis, ¿no? Esto se puede considerar como un marcador también de enfermedades neoplásicas si esta monocitosis es persistente, a predominio que haya también promonocitos y blastos en sangre periférica y que haya displasia. Pasamos a las plaquetas. El valor normal de plaquetas es de 150.000 a 45.000, ¿ya? Por debajo de esta cifra se va a decir que es una trombocitopenia, ¿no? Ya sea de 150.000 a 100.000 leve, de 100.000 a 50.000 moderada y debajo de 50.000 severa, ¿no? Debajo de 20.000 creo que es profunda. O arriba de 450.000, que es una trombocitosis. Causas que generan trombocitosis pueden ser reactivas o autónomas. Eso significa que solamente aumentan las plaquetas porque sí, porque hay mayor producción en la médula. Pero las reactivas son por un factor externo, ¿no? En estas vamos a encontrar la anemia, la deficiencia de hierro, la hemólisis. Ya había mencionado por qué genera una pseudo trombocitosis, ¿no? En el caso de las infecciones puede haber aumento de los trombocitos. En el caso de la inflamación infecciosa, como malignidades, enfermedades reumatológicas, traumatismos, ¿no? Y las cosas, puede haber trombocitosis posterior a las esplenectomías en los casos de los pacientes que ya tienen tiempo con una trombocitopenia autoinmune, ¿no? Como parte del tratamiento se le hace una
esplenectomía, como la médula está acostumbrada a producir bastantes plaquetas, por lo que muchos se han estado destruyendo. Entonces, cuando se retira el vaso, se extrae quirúrgicamente el vaso, pues la médula sigue produciendo un tiempo bastante, ¿no? Y al ya no estar el vaso que eliminaba esas plaquetas de más, pues existe una trombocitosis, ¿no? En los casos de trombocitosis autónoma son por neoplasias o una enfermedad conocida como trombocitosis familiar, ¿no? Y el volumen plaquetario medio, ¿para qué nos sirve? ¿No? Este es otro de los resultados que nos da nuestro hemograma. El valor normal de este va a ser de 8 a 12. Y esto nos sirve para catalogar mejor nuestras enfermedades con respecto a las plaquetas, ¿no? Ya sea el caso de que haya una trombocitopenia, de que este sea normal, o de que haya trombocitosis, nos puede indicar el volumen, la alteración del volumen plaquetario medio, más o menos clasificarnos las enfermedades, ¿no? En el caso de que haya una trombocitopenia con plaquetas grandes, con un volumen plaquetario medio alto, entonces esto lo más probable es que sea una trombocitopenia autoinmune, por lo cual la médula, como está normal, aumenta su producción de plaquetas y elimina plaquetas que son menos fragmentadas y de un volumen más grande, ¿no? En el caso de que haya volumen plaquetario bajo, significa que hay una hipoplasia medular, una anemia megaloblástica o un tratamiento con quimioterapia, ¿no? Sí, más o menos cada examen nos sirve para poder orientar mejor nuestras alternativas diagnósticas, ¿no? Nuestras hipótesis diagnósticas. Bueno, creo que hemos llegado a la mitad de la exposición. Me dijeron que tenía que decir la palabra clave para lo del post-test. La palabra clave es bilirrubina, así que apúntenla, no vayan a escribirla en ningún otro lado. Apúntenla para su post-test, ¿ya? Bilirrubina. Continuamos. Al fin acabamos con hemograma, continuamos con perfil de coagulación. Este es un examen bastante importante para los estudios de sangrado inexplicable, las pruebas preoperatorias, ¿no? En los cuales van a hacer un examen indispensable que va a pedir el anestesiólogo. La monitorización de anticoagulación, ¿ya? En caso de que esté el paciente en tratamiento con warfarina o con heparina, o con enoxaparina, ¿no? Y en los casos de evaluación de función hepática. También se puede utilizar para casos de evaluación de enfermedades que afecten varios órganos, como por ejemplo la sepsis, ¿no? Que dentro de la falla multiorgánica va a haber una falla de la coagulación con una prolongación del TG, ¿no? O los traumatismos, etc., ¿no? Importante en este examen de perfil de coagulación es que tengas en cuenta 4 cositas, ¿ya? Primero, más importante, el tubo que vas a utilizar. Ya había mencionado anteriormente, es un tubo celeste, tapita celeste, que tiene citrato de sodio. ¿Ya? Este citrato es un anticoagulante que lo que hace es quelar el calcio, ¿ya? Por ello es que es el anticoagulante que más fácil vas a poder revertir sus efectos, porque solamente le echas calcio y otra vez es como si no le hubiera pasado nada a la sangre, ¿ya? Y comienza su cascada de coagulación normal, ¿ya? Por eso es lo que se utiliza este factor. Y es importante que también tengas en cuenta el volumen que vas a entregar. Muchas veces me pasaba que llenaba mi tubito para el perfil de coagulación y lo llenaba al final, ¿no? Y justo ya había llenado todo mi frasco de perfil de hemograma, mi frasco de bioquímico. Me quedaba un poquito como algo de 2 mililitros para mi perfil de coagulación. Lo llenaba un poquito más de la mitad, ¿no? Y entonces lo llevaba. Me decía, no, tiene que estar exactamente en la rayita, porque si no, no te lo voy a aceptar. Y yo digo, pucha, qué pesado, si los otros me los aceptas cuando no están exactamente en la... No, este sí tiene que estar exactamente en la rayita, ¿no? Y yo pensaba que era solo por fregarme, pero en realidad tiene un sustento esto, ¿ya? Y es que la cantidad de citrato que hay en este tubito es exacto para que si tú llenas en el tubito hasta la línea que te indica, ¿ya? Haya 9 partes de sangre por una de citrato y poder utilizar el calcio necesario para poder regresar a su tiempo de coagulación normal cuando realicemos la prueba, ¿no? Si es que nos ponemos muy poquita sangre, entonces va a haber mucho citrato por cada cantidad de sangre y entonces necesitaríamos mucho más calcio, ¿no? Y esto va a prolongar, sí, obviamente las dosis de calcio se utilizan igual en el laboratorio, ¿no? Y esto va a prolongar lo que es el tiempo de coagulación porque no vamos a eliminar por completo la acción del citrato al momento de evaluarlo,
¿no? Va a prolongar los tiempos de coagulación, nos va a dar una alteración falsa, ¿no? Por eso es bastante importante que la cantidad del tubito sea exacta, ¿ya? También a la hora de extraer la mezcla de la sangre con lo que es el citrato que está dentro del tubo es importante, ¿no? A la hora de extraer la sangre, pues lo giras un poquito para que termine de mezclarse todo, ¿ya? No vayas a sacudirlo porque esto puede generar hemólisis de la sangre. Ten cuidado con eso, ¿ya? Y el tiempo que vas a utilizar para procesar esta muestra no puede estar mucho tiempo sin procesar. A partir de las 24 horas, sobre todo, comienzan a eliminarse lo que son los factores de coagulación más lábiles, como el factor 5 o la proteína S, ¿ya? Así que tienes que tener cuidado, va a generar tiempos de coagulación mucho más prolongados, ¿ya? Así que bastante cuidado con no procesar las muestras a tiempo, ¿ya? Los tiempos de coagulación que vas a encontrar en un perfil de coagulación, lo más frecuente para el estudio va a ser el recuento plaquetario, eso ya viene por parte del hemograma, pero dentro de los tiempos de coagulación vamos a encontrar el tiempo de protrombina, de 10 a 14 segundos dicen algunos, de 11 tal vez hasta 13.5. El INR que viene junto con el tiempo de protrombina y que acá lo voy a explicar. El INR, para explicarlo de una vez, ¿ya? Es una relación que hay, un índice que hay entre el tiempo de protrombina que tiene tu resultado y el tiempo de protrombina del control que utiliza el laboratorio. Por ejemplo, si el laboratorio con el que estás trabajando, el tiempo de control de protrombina es de 12, ¿no? Su control que ellos tienen. Y el tiempo de coagulación de tu paciente es de 24, entonces su INR va a ser 2, ¿ya? O sea, 24 entre 12. Así es como se calcula el INR, ¿ya? Es un INR obviamente elevado. El INR normal debería ser 1. Entre 0.8 a 1.2. Este INR se utiliza sobre todo para monitorización de tratamientos anticoagulantes. Por ejemplo, en el TEP se utiliza como meta de INR de 2 a 3, ¿no? Bueno, y se utiliza más para monitorizar estos tratamientos, ¿no? De warfarina, sobre todo. El TP también se utiliza sobre todo para el monitorización del tratamiento de warfarina. Esto lo voy a explicar. El tiempo de tromboplastina parcial activado, de 25 a 45, es uno de los tiempos de coagulación que, como vemos acá en nuestra gráfica, evalúa lo que es la vía intrínseca y la vía común. ¿Por qué? Porque en esta prueba de laboratorio empezamos con un químico que activa esta parte de acá de la vía, ¿no? Los factores de contacto, los calicreínas, ¿no? En cambio, en el TP se va a evaluar lo que es la vía extrínseca y la vía común. ¿Por qué? Porque el TP actúa activando el factor 7, ¿ya? Entonces, los mecanismos los insumos que se utilizan para el TP activan lo que es el factor 7. Así que va a comenzar acá y va a evaluar esta parte de acá, la vía la extrínseca como la común, ¿no? El tiempo de trombina se va a, lo que va a evaluar son sobre todo enfermedades que tengan que ver con el fibrinógeno, ¿no? Igual que la concentración de fibrinógeno también, que va a ser entre 200 a 400, sobre todo enfermedades con hipofibrinogenemia, que se van a dar, por ejemplo, en pacientitos que tienen coagulación intravascular diseñada, ¿no? Con consumo excesivo de fibrinógeno, o algunas enfermedades raras, como por ejemplo, síndrome de activación macrofágica, en la cual la hipofibrinogenia es un criterio de diagnóstico, ¿no? También otro de los factores que encontramos en perfil de coagulación, bueno, un factor importante para el estudio de enfermedades de coagulación son el dímero D, para descartar lo que es TO, trombosis vascular, trombosis venosa periférica, ¿no? Este dímero D se debe porque tiene un elevado valor predictivo negativo, ¿ya? Eso significa que si es que sale negativo, o sea, el paciente no tiene la enfermedad. 100% seguro casi de que no tiene la enfermedad. En cambio, si sale positivo el dímero D elevado, entonces puede ser muchas cosas. Puede ser también el TEP, pero puede ser muchísimas otras cosas que causen elevación del dímero D, hasta el embarazo. Algunos pacientes dentro de la normalidad pueden tener un dímero D elevado. Así que solamente nos ayuda con el valor predictivo negativo para descartar los pacientes que no tienen, ¿no? Y así es que sale positivo, tenemos que hacer muchísimas más pruebas adicionales.
Otra cosita para agregar, bueno, el TTPA, que sirve para lo que es la monitorización del tratamiento lo que es el tratamiento con heparina, ¿no? Como vemos acá, el TP es para warfarina porque la warfarina es factores dependientes de la vitamina K. Recuerden que la vitamina K, esos factores son el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Y de estos el primero en alterarse es el factor 7, por eso es que se utiliza más el TP, ¿ya? Para vigilar el efecto de la warfarina. Acá podemos ver algunas combinaciones de prolongaciones tal vez del TP, del TTPA, ambos, del tipo de trombina, ¿no? ¿Cuál puede ser los diagnósticos más frecuentes? Pero me parece más importante, sobre todo, tener en cuenta de que qué tipos de población se elevan con ciertos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, la warfarina solo prolonga el TP, ya había mencionado por qué, ¿no? Pero en algunos casos, cuando ya es altas dosis, la warfarina puede pronunciar tanto el TP como el TTPA, porque afecta también el factor 2, 7, 9 y 10, ¿no? Como había mencionado. Y estos son tanto de la vía común como de la vía interna. En el caso de la heparina, generalmente prolonga el TTPA. ¿Cuál es el motivo por que la heparina prolonga el TTPA y no el TP? Y esto se debe a que en el TP, al momento de analizarlo en el laboratorio, el insumo de la medición del TP normalmente tiene algunos inhibidores de la heparina, ¿no? Lo cual impide que el TP se prolongue al ser estudiado, ¿no? Y lo cual no existe no tiene los insumos del TTPA. Por eso solamente se prolonga de acá, ¿no? Pero en algunos casos donde se utiliza demasiada heparina para el tratamiento, o en los casos de sobredosis, puede prolongarse también el TP porque sobresatura lo que o sobrepasa la acción de estos inhibidores, ¿no? En el caso de los inhibidores directores de la trombina, como el dabigatran, suele prolongar ambas pruebas, pero a niveles bajos no prolonga el TP, ¿ya? Y en el caso de los inhibidores directos del factor 10A, pueden prolongar ambos, pero sus efectos son variables, ¿no? Y estos inhibidores directos del factor 10A, como el rivaroxaban, son los nuevos anticoagulantes orales, que son muy útiles por el hecho de que no requieren tanto monitoreo, ¿ya? Así que, no, como la warfarina o la heparina, que requieren estar constantemente viendo cuáles son sus niveles terapéuticos, ¿no? Estos son un poco más seguros debido a que solo alteran un solo factor de coagulación, ¿no? Y al alterar un solo factor de coagulación, el 10A. Entonces ya no necesitamos estar verificando a cada rato si es que no nos hemos pasado de la mano o si no estamos en un tratamiento íntimo, ¿no? Obviamente estos medicamentos no se pueden utilizar en algunos casos como en gestantes o pacientes con una tasa de filtración glomerular disminuida, ¿no? Acá vamos con esos exámenes del perfil de coagulación, pasamos a lo que es glucosa. Sí que estoy siendo un poquito extenso con todo esto, por eso no he cogido todos los exámenes, pero bueno, continuemos. Glucosa normalmente lo que pensamos y con lo que lo relacionamos casi siempre es con diabetes, ¿no? Así que las alteraciones, sobre todo de hiperglicemia, son básicamente alteraciones en pacientes diabéticos, que son muy frecuentes, ¿no? Pero también se pueden dar en casos de enfermedades agudas como infecciones, traumatismos, o también en algunas enfermedades, sobre todo de tipo endocrinológico, que no sean necesariamente diabetes, como, por ejemplo, los pacientitos con Cushing, o con pacientes con ¿cómo se llama? Feocromocitomas, o pacientitos con el aumento de las se me fue el nombre. Pero en fin, existen algunas otras enfermedades endocrinológicas que pueden generar aumento de la glucosa, pero sobre todo, básicamente la diabetes, ¿no? Y es donde más deberíamos entrar en este caso. Recomendaciones para lo que es la toma de las glucosas. Si es una glucosa en ayunas, tiene que ser de al menos un ayuno de 8 horas. Ya esto está dicho por la edad, ¿no? Tenemos que conocer qué fármacos está consumiendo el paciente, porque hay muchos fármacos que pueden tener o hiperglicemia o hipoglicemia. Fármacos que te generen hiperglicemia son
los antidepresivos, los corticoides, la dextrosa endovenosa, ¿no? Muchas veces el paciente está hospitalizado recibiendo dextrosa endovenosa y nosotros le medimos, le sacamos su glucosa en ese momento y vemos que está una glucosa de 180, de 160, y nosotros pensamos, pucha, este paciente está diabético, ¿no? Pero en realidad es porque le está pasando dextrosa y esa parte de esa dextrosa queda en la sangre, aún sin metabolizar completamente, se transforma en glucosa, y lo mide el glucómetro o se mide el suero, ¿no? Y te va a alterar los resultados. Así que siempre tienes que tener ojo en lo que está recibiendo el paciente. Diuréticos también aumenta, el líquido también aumenta el nivel de la glucosa, ¿no? Y que algunos que disminuyen también estos valores, como el alcohol, los antidiabéticos orales, obviamente, y la insulina, ¿no? Sobre todo esos son los factores que más disminuyen la glucosa. Existen algunas cositas que debemos tener en cuenta, como el hecho de que las muestras deberían ser procesadas en menos de 1 hora. ¿Y esto por qué? Porque hay un consumo de parte de las células que se encuentran en la sangre de la glucosa, ¿no? Y ese consumo va a disminuir lo que es la glucosa 10 miligramos por decilitro cada hora. Así que mientras más nos demoremos en procesar la muestra, más alterada va a salir, ¿ya? También debemos tener en cuenta de que la glucosa va a tener muchas variaciones alrededor del día. Normalmente es mucho más elevada, es un poquito más elevada en lo que son las mañanas que en las tardes o las noches. Así que debemos tener en cuenta esas variaciones con respecto al día, ¿no? Como dije, lo principal es diagnosticar diabetes con la glucosa. Así que les he traído los valores que se utilizan para ese diagnóstico. El normal es que en ayunas sea una glucosa de menos de 100, ¿ya? Pero en los pacientes que vamos a clasificarlos con un mayor riesgo de diabetes, vamos a encontrar que al test de tolerancia oral a la glucosa que se utiliza, dándole al paciente una solución con 75 gramos de glucosa, va a aumentar a las 2 horas a 140 a 199 miligramos por decilitro, ¿no? En el caso de los pacientes con alteración de la glucosa en ayunas, vamos a encontrar que estos pacientitos van a tener de 100 a 125 miligramos por decilitro. Y otro de los exámenes importantes que en la evaluación de los pacientes diabéticos es la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, ¿ya? Este valor para pacientes que están en prediabetes va a ser de 5.7 a 6.4. Nos va a servir sobre todo porque nos da una vista mayor a largo plazo de los niveles de glucosa que tiene este paciente, ¿no? Esto lo que mide es la hemoglobina que ha sido glicada por los aumentos de glucosa más de lo normal, ¿no? Y esta glicación de la hemoglobina es irreversible y va a persistir hasta que el glóbulo rojo muera, ¿no? O sea que los 120 días que el glóbulo rojo va a estar circulando en la sangre va a estar con esa hemoglobina glicada, ¿no? Y va a poder ser medido sus concentraciones van a poder ser medidas en este examen, ¿ya? Normalmente nos da las concentraciones de glucosa a 3 meses. Y para diagnosticar diabetes mellitus, que es lo más importante, primero debe confirmarse al día siguiente está repitiendo la misma prueba, ¿no? Y va a diagnosticarse con una glucosa en ayunas de mayor o igual de 126, ¿no? Una hemoglobina glicosilada de más de 6.5, o a las 2 horas de la prueba de tolerancia de la glucosa oral que tenga más de 200, o que en una prueba aleatoria o casual tenga más de 200, pero además tenga síntomas de diabetes, ¿no? Los síntomas típicos como son polidipsia, polifagia, poliuria, ¿no? O que esté cursando con una complicación aguda de diabetes, como son la cetocidosis diabética o el paciente con una crisis hiperglicémica y hiperosmolar, ¿no? También los valores van a cambiar para el diagnóstico de la diabetes gestacional, que se va a dar también con el test de la tolerancia oral a la glucosa a 75 gramos, ¿no? Y va a ser en ayunas cuando sea mayor de 92, a la hora mayor de 180 y a las 2 horas mayor de 153. Eso porque las gestantes normalmente tienen un poquito más de intolerancia a la glucosa que lo normal, ¿no? Algo importante con respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿no? No es algo muy confiable en nuestro país. Anteriormente, esto es de Estados Unidos, ¿no? Cuando comenzó a utilizarse la hemoglobina glicosilada, cada laboratorio daba sus valores y había mucha variación entre laboratorios, ¿no? Y posteriormente, cuando hubo
una intervención por parte de las instituciones que regulan los laboratorios. Entonces, como que se fue estandarizando un poco más estos valores y las pruebas fueron un poco más homogéneas. Actualmente ya son más homogéneas, ¿no? Pues es una regulación que no existe acá en el Perú, y los valores de hemoglobina glicosilada actualmente están así como acá, ¿no? Todos son variables y cada uno lo hace como quiere, ¿no? Así que no es una prueba lamentablemente muy confiable si es que no lo haces en un laboratorio que tú sepas que tienen las regulaciones necesarias, ¿no? Bueno, sigamos. Otro de los exámenes que se utilizan con mayor frecuencia para lo que es medición de la función renal son la urea y la creatinina, ¿ya? Esta urea, su valor normal va a ser de 12,54, y eso es lo que utilizamos acá, pero normalmente en Estados Unidos, y en casos clínicos que vayas a leer por ahí, vas a ver que utilizan el GUM, nitrógeno urénico, ¿no? Que va a ser 8 a 25. Esto se va a calcular por la urea entre 2,4, ¿ya? Esta urea es el producto final del catabolismo proteico y va a correlacionarse bastante con lo que son los síntomas urémicos, ¿ya? Este va a ser un predictor. Es importante porque es un predictor de la necesidad de diálisis. Cuando la urea está por encima de 200, se debe dializar al paciente sí o sí, ¿ya? Y se va a ver hiperazoemia en los casos de que haya dieta hiperproteica, y eso es uno de los factores por los que la creatina le gana a la urea, porque la creatinina no varía con la dieta, la urea sí varía con la dieta hiperproteica. En el caso de que haya hemorragia digestiva, porque como está en el tubo digestivo la sangre, la hemoglobina se van a digerir, ¿no? Y va a haber un aumento va a ser como una dieta hiperproteica, ¿no? Que va a aumentar los niveles de urea, ¿no? Algunos fármacos como corticoides y tetracyclinas también aumentan la urea, y la insuficiencia renal obviamente es el principal factor por el cual medimos la urea. Y acá sí nos ayuda la urea para detectar si es que es una insuficiencia renal prerrenal o renal, ¿no? Porque existe una relación de urea-creatinina en la cual en los casos de insuficiencia prerrenal vamos a ver que el aumento de la urea es muchísimo mayor que el aumento de la creatinina, y se va a dar se va a ver reflejado en esta relación, en la cual va a ser mayor de 80. En la prerrenal es mayor de 80. En la renal aumentan casi igual. Entonces esta relación va a ser menor de 40, ¿ya? La creatinina es un producto del catabolismo de la creatina muscular, ¿ya? También otra de las más usadas la más usada en lo que es la evaluación de la función renal. Y esta va a ser en varones de 0,5 a 1,3 y en mujeres de 0,3 a 1,1. La eliminación es casi totalmente renal, hasta 90%, ¿no? Pero no es una eliminación perfecta, como en el caso de la inulina. Lamentablemente las pruebas con inulina no son tan prácticas como la de creatinina, no están tan disponibles, así que por eso utilizamos esta, ¿no? Esta no tiene reabsorción tubular, por lo cual tiene una estrecha relación con la tasa de filtración glomerular, por lo cual también va a ser un mejor factor para un mejor examen de laboratorio para evaluar la función renal que la urea, ¿no? Que sí tiene una reabsorción tubular, ¿no? Tampoco es menos dependiente de la dieta y no se modifica ni con el ejercicio ni con las variaciones del metabolismo proteico. Así que lo único que depende es de la masa muscular que tiene el paciente, ¿no? Como vemos acá, existe una estrecha relación al comienzo, ¿no?, entre lo que es la creatinina y la función renal. Acá, como vemos, al inicio del deterioro de la función renal existen pequeñas variaciones de lo que es la creatinina, pero llega a cierto punto a partir de 60, donde las variaciones de la creatinina van a ser muchísimo mayores con respecto, mientras se va perdiendo la tasa de filtración glomerular, ¿no? Va aumentando cada vez más. Existen fórmulas para calcular la tasa de filtración glomerular, ¿no? Dentro de ellas está la MDR4, la MDR6, la Coco-Cold y el CKD, ¿no? Se dice que dentro de estas, la más fácil de hacer es la de Coco-Cold, ¿no? Pero actualmente la mejor en lo que son tasas de filtración glomerular normal o ligeramente reducida va a ser la CKD, ¿no? Mucho mejor que la MDR o la Coco-Cold. O sea que si tienes un paciente que recién está empezando con insuficiencia renal, lo ideal es que utilices la CKD-EPI para calcularlo.
Además de que es una tasa que es, después de esta, solamente necesitas lo que es el valor de la creatinina, el sexo del paciente, su edad y la raza, si es que es de raza negra o no. ¿Ya? Aparte de eso, en el caso de que sea una tasa de filtración glomerular menor de 60, puedes utilizar la MDR4 o la Crococol, cualquiera de las dos. La MDR4 es mucho mejor que la Crococol también, ¿no? Esta te da valores un poquito más exactos, ¿no? Y esta es más fácil de utilizar que esta de acá, la 6, porque en esta necesitas el valor de urea y también de albúmina. Esta es un poquito más exacta, pero es más difícil de conseguir, ¿no? Y eso sería todo por las partes de los informaciones que les he traído para el día de hoy. Espero que les haya sido de ayuda y que no les haya aburrido tanto. Cualquier pregunta, pues pueden realizarla en el chat. Bueno, eso sería todo. Espero poder haberlos ayudado con algo de conocimiento. No sé si hay preguntas. A ver. Chicos, por favor, sus preguntas en la caja de comentarios. Va a haber un aproximado de 10 minutos para la tanda de preguntas. Ya el doctor Cuyo los va a resolver. A ver. Yo voy viendo algunas. Acá dice cuándo se dice desviación a la izquierda. Es cuando está aumentado el número de lo que son bastones, ¿no? En el cual vamos a poder encontrar, por ejemplo, cuando son mayores de 800, ¿no? Esto significa que, como ya había mencionado, hay una mayor producción por parte de la médula, ¿no? De lo que son neutrófilos y los elimina de manera prematura, siendo estos un poquito menos maduros que los neutrófilos segmentados, ¿no? Ya acá veo por acá. ¿Podría repetir la palabra clave? Aunque sí, creo que pronuncio mal. Okay. ¿Puedo repetir la palabra clave? No, ya. Ok. ¿Cómo diferenciar una infección viral de una infección bacteriana? Como ya había mencionado, sobre todo las virales tienden a aumentar más los valores que son de linfocitos, ¿no? Va a haber una linfocitosis más pronunciada. En cambio, en las bacterianas lo que va a hacer es elevar más lo que son los neutrófilos, ¿no? Y esto se va a dar para cualquier examen de laboratorio que realices, tanto exámenes de sangre, ya sea una PL, en la cual también los linfocitos se van a indicar que es más de origen viral, ¿no? O un examen de lo que sea, en realidad, ¿no? Sobre todo las PLs y los exámenes de sangre, ¿no? El aumento de los linfocitos indican infecciones virales, el aumento de neutrófilos, sobre todo con desviación izquierda, indican infecciones bacterianas. A ver, ¿qué otro más? El anuncio tapado. ¿Qué anuncio? La parte de abajo. Ay, no me había dado cuenta. Está de acá. Oh, disculpen. ¿Qué parte? Bueno, la presentación. Ya de ahí les mando la presentación en PDF, si ustedes desean. Después de cuánto tiempo pueden verse reflejadas las células histamínicas por un proceso alérgico. En realidad es variable. No he encontrado ningún patrón que diga después de tanto tiempo se puede realizar un examen de hemograma. ¿Por qué la tasa de filtración glomerular se altera si el peso es bajo? La tasa de filtración glomerular, como dije, está vista por lo que es la parte de la filtración de la creatinina está vista por lo que es la masa muscular. Obviamente, si esta masa muscular disminuye, va a disminuir el peso también. Por eso es que cuando los pacientes están desnutridos y tienen
están caquéticos que tienen mucho menos peso, obviamente van a tener una tasa de filtración glomerular mucho más disminuida, ¿no? Es un valor que no se puede medir mucho en lo que son los pacientitos obesos, porque ahí obviamente la mayor parte de esa obesidad no es tanto músculo sino grasa, por eso es que falla un poco las fórmulas en estos casos. Aparte de eso, a ver, la linfopenia se puede dar en procesos virales crónicos. Virales crónicos, claro, por ejemplo, el VIH sobre todo, ¿no? Una de las causas más comunes de linfopenia, ¿no? Obviamente porque destruye los linfocitos TC4, ¿ya? Y esto se va a utilizar también como uno de los indicadores de la gravedad de la enfermedad del VIH. ¿Qué otra? ¿Cómo nos vas a mandar la presentación? Tal vez en el grupo de WhatsApp. Pues no sé, los chicos que digan, ¿cómo se podría mandar la presentación? A ver, para solicitar el laboratorio de la prueba, ¿cómo se solicita? Cada hospital tiene sus métodos distintos, ¿no? Algunos se piden, obviamente, el sello del médico que esté tratándolo y que indiques el nombre del paciente, algún código que se utilice del paciente como el autogenerado o número de historia clínica y la fecha y algunas especificaciones que fueran necesarias para la solicitud del examen, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado de AGA, ¿no? Pero en un ejemplo, el AGA tienes que decir la temperatura y el periodo al que está tomando la muestra, ¿no? Te especifica algunas cosas que pues, pueden ser de utilidad a la hora de procesar la muestra, ¿no? O en el caso de que, por ejemplo, se trate de un paciente con VIH, ¿no? Obviamente para que tenga un poquito más de cuidado en este tipo de muestra, ¿no? Y el sello y la firma del médico, ¿no? Bueno, eso ya lo vas a aprender cuando comiences a solicitar. A ver, ¿cuál es la palabra clave? En el grupo lo voy a pasar. Ya, en el grupo va a ser. Neutrófilos arriba de 90 indica pus. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres, pus. Arriba de 90. El 90% de neutrófilos indica pus. No, como le digo, no significa que haya pus en realidad. Significa que hay una infección. Sobre todo cuando las elevaciones de neutrófilos son muy, muy altas, pues podríamos hablar de una reacción leucemioide, se llama, ¿ya? Cuando no se trata de una enfermedad maligna, pero que igual genera una elevación de leucocitos por encima de los rangos que podrían hacernos sospechar eso, ¿no? La palabra clave no lo puedo repetir, no, lo siento. ¿En qué enfermedades o por qué más de todo pediríamos pruebas de creatinina? Como ya había mencionado, la creatinina se va a pedir sobre todo para evaluar la función renal. ¿Qué significa biométrica de 6 y química sanguínea de 3? Algo así. No tengo idea, la verdad. ¿Qué pruebas piden en una probable litiasis renal? Litiasis renal. Más que todo son estudios de orina y si es que se puede, en el caso de que se elimine el hito, estudios del mismo hito, ¿no? Los estudios de orina sobre todo para medir si es que existe algún soluto o alguna sustancia que esté eliminada de manera elevada, como en los casos de la hipercalciuria, ¿no? En los cuales generaría mayor frecuencia de hitos renales, ¿no? En esos casos, eso básicamente es lo que se utiliza para estudiar la litiasis renal, sobre todo con exámenes de orina. En orden de frecuencia en pacientes jóvenes que sufren exámenes paraclínicos deberíamos indicar para buscar una posible causa. Pancitopenia en pacientes jóvenes, ¿qué tan jóvenes, digamos? ¿No? Si son pacientes pediátricos, primero obviamente tu hemograma para ver todas las constantes, ¿no? En estos casos, los más frecuentes que sea primero por una aplasia medular o por alguna neoplasia que esté infiltrando la médula y que evite la producción de esta, ¿no? Obviamente vamos a tener que pedir el conteo de reticulocitos, además de tu hemograma, tu conteo de reticulocitos,
búsquedas en el hemograma de si hay o no blastos, ¿no? Aparte de eso, después vamos a tener que evaluar la médula ósea, ¿no? Eso va a ser ya por parte de estudios más avanzados, ¿no? Estudiar biopsia de médula ósea, entre otros, ¿no? Pero sobre todo con tu hemograma, básicamente ya te guías hacia dónde vas a tener que ir, ¿no? Tu hemograma con tu conteo de reticulocitos y ver si es que hay o no blastos. En pacientes jóvenes. Ahora, si no son tan jóvenes, ¿no? Porque son adolescentes o adultos jóvenes, puede ser sobre todo alguna de las causas del VIH, ¿no? Así que, obviamente, hacer exámenes de virales, sobre todo de VIH. Felisa. Hubieran implicado también interpretación de uroanálisis y coproanálisis. Sí, habría sido ideal hacer una explicación de muchas otras cosas, pero pues ya nos tiramos hora y media solamente en estos exámenes y hacer examen de orina, examen coprocultivo, faltaba el perfil hepático, falta perfil lipídico, entre otros. También son muy importantes, pero lamentablemente todo laboratorio es un curso entero en la universidad, ¿no? Y explicar, si me tratara de abarcar muchas más cosas, diría cosas menos importantes. Así que por eso hemos seleccionado algunas nada más. Tal vez en otra oportunidad podríamos hablar sobre las otras pruebas que ustedes deseen que abarquemos. Creo que hemos citado. A ver. Ah, ya. ¿Qué dice? Baja, no se puede. Listo, bueno, creo que ya acabó. ¿Sí? Sí, listo. Bueno, primero, gracias a los participantes por haber estado en la ponencia. De verdad, doctor Yosie, muchas gracias por la excelente presentación de hoy día. De hecho, la información que nos ha brindado nos va a servir tanto cuando estemos de vuelta en los hospitales, cuando volvamos, y a lo largo de, bueno, de nuestras vidas y nuestra carrera profesional, ¿no? Esperamos contar con tu participación otra vez más adelante. Y bueno, chicos, les recuerdo que van a tener hasta las 8:55 para poder resolver el post-test, ¿ok? A esa hora se va a cerrar y ya, bueno, no van a poder resolverlo. No se Sí. olviden de estar atentos a nuestras publicaciones, tanto de SCOME como CPA Sin Buxur. Y muchas gracias a todos por estar.